Son los restos humeantes de las aeronaves usadas para rescatar al piloto estadounidense y de momento el primer vídeo que tenemos de la operación lo ha difundido Irán. El presidente estadounidense, de forma apresurada y engañosa, intenta eludir la responsabilidad de la derrota y, como en el pasado, continúa con sus absurdas afirmaciones y evasivas. Estas montañas habrían permitido geolocalizar la zona iraní. Sin confirmación oficial, es aquí donde las fuerzas especiales estadounidenses improvisaron una base a apenas 40 kilómetros de Isfahán y en el corazón de Irán, aunque a cientos de kilómetros de donde fue derribado el piloto. En la imagen se aprecian los restos de los motores de un avión como este. Fuentes del Pentágono reconocen que dos MC-130 Hércules se han perdido en la misión tras quedar atrapados en la pista de aterrizaje que Estados Unidos habría improvisado. Probablemente los dos aterrizaron así, de noche. En su interior llevaban al menos dos pequeños helicópteros como estos. Armados con ametralladoras, son capaces de llevar un pequeño equipo de comandos y al mismo tiempo impedir con sus armas que el enemigo se acerque. En esta imagen se aprecia el rotor de uno de esos helicópteros. La orografía montañosa de la región donde el piloto fue derribado ha sido clave para que escapase. A pesar de resultar herido tras saltar del avión, ha logrado evadir a los cientos de iraníes que intentaban capturarlo. En la operación, Estados Unidos ha perdido al menos 5 aeronaves, pero es un éxito para Trump. Y justo en Irán, el mismo país donde Estados Unidos ya había fracasado y tuvo que aprender de sus errores. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Derribo en Irán. Cae avión de Estados Unidos. Les traemos todos los detalles. Mientras tanto, la guerra se expande. Ataques, heridos y alerta en todo el Medio Oriente. Y en medio de la tensión global, Raúl Castro vuelve a hablar de guerra en Cuba. ¿De qué se trata? Pero al mismo tiempo, el régimen libera presos. Y la represión no se detiene. Y Miguel Cosío analiza junto a Enrique García, exoficial de la inteligencia cubana, la alerta emitida por el FBI sobre Cuba y el peligro que representan sus operaciones de espionaje para Estados Unidos. Además, Camilo Egaña explica de forma clara qué está pasando con la economía de Estados Unidos en este momento de tensión, acompañado por un experto. Comenzamos. Derribado en territorio enemigo, un avión de combate de Estados Unidos cae en Irán y desata una operación de alto riesgo. Se trata de un F-15 Strike Eagle, abatido en el sur del país, en medio de la escalada militar que no da tregua. Según medios iraníes, sus fuerzas lograron impactar la aeronave, mientras los dos pilotos lograron eyectarse antes del impacto. Pero lo más alarmante vino después. Las autoridades iraníes hicieron un llamado directo a la población, pidiendo capturar a los pilotos estadounidenses, a quienes calificaron como enemigos, ofreciendo incluso recompensas por entregarlos. Una escena que eleva la tensión al máximo. Mientras tanto, Estados Unidos activó de inmediato una misión de búsqueda y rescate. Helicópteros, aviones y fuerzas especiales fueron desplegados en una operación contrarreloj en territorio hostil. Y en medio de esa misión, llegó el primer resultado. Uno de los pilotos fue rescatado con vida y ya se encuentra bajo custodia estadounidense, recibiendo atención médica. Pero la historia no termina ahí. El segundo tripulante sigue desaparecido y las operaciones continúan en una zona donde cada minuto cuenta y donde el riesgo es extremo. Expertos recuerdan que los pilotos de combate están entrenados para sobrevivir en este tipo de escenarios, pero eyectarse en un país como Irán cambia completamente el panorama. Territorio desconocido, población impredecible y fuerzas enemigas activas. Además, no es la primera vez que Irán asegura haber derribado aeronaves estadounidenses, aunque en ocasiones anteriores Washington lo ha negado. Esta vez, la situación es distinta. Hay confirmación de la caída y una operación real en marcha, un episodio que deja claro que la guerra ha entrado en una nueva fase, más directa, más peligrosa y con consecuencias impredecibles, porque ahora no solo se trata de ataques a distancia, se trata de hombres en tierra enemiga, luchando por sobrevivir. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias.
conflicto en escalada, ataques, heridos y amenazas entre Estados Unidos, Israel e Irán. La guerra en Medio Oriente se intensifica y ahora los golpes alcanzan infraestructura clave en varios países. En Abu Dhabi, al menos 12 personas resultaron heridas luego de un ataque atribuido a Irán contra una importante planta de gas. El impacto generó incendios, obligó a suspender operaciones y encendió las alarmas en uno de los centros energéticos más importantes de la región. Aunque los sistemas de defensa lograron interceptar parte del ataque, la metralla cayó sobre las instalaciones, dejando daños visibles. Pero no fue el único punto golpeado. En Kuwait, drones impactaron una refinería, una planta eléctrica y una instalación desalinizadora, poniendo en riesgo servicios esenciales. El mensaje es claro: las infraestructuras energéticas están en la mira, y eso tiene consecuencias globales, porque cada ataque pone en juego el suministro de petróleo, electricidad y agua en toda la región del Golfo. Mientras tanto, dentro de Irán también hay daños. Infraestructura como puentes estratégicos ha sido alcanzada en medio de una ofensiva que no se detiene, y desde Washington, la advertencia es aún más contundente. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos todavía no ha comenzado a destruir lo que queda en Irán y que nuevos objetivos ya están en la mira. Incluso dejó claro que infraestructuras clave podrían ser los próximos blancos. La tensión escala en todos los frentes. En el sur del Líbano, Israel intensifica operaciones contra Hezbollah, con ataques aéreos, terrestres y marítimos. Más de 1,000 combatientes han sido eliminados y miles de objetivos han sido atacados, incluyendo depósitos de armas y centros de mando. La guerra ya no es una amenaza, es una realidad en expansión. Y en medio de este escenario llega el mensaje político. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue claro: seguirán atacando a Irán, en coordinación total con Estados Unidos, en plena coordinación con el presidente Trump, afirmó, asegurando que el régimen iraní está más débil que nunca, mientras Israel se muestra más fuerte que nunca, una alianza que se refuerza y que deja claro que las operaciones continuarán. Desde Washington, Trump también dejó otra señal clave. Aseguró que con tiempo, Estados Unidos podría recuperar el control del estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes del petróleo mundial, y que eso incluso podría generar enormes beneficios económicos. Pero la gran pregunta es otra: ¿hasta dónde escalará este conflicto? Porque mientras aumentan los ataques, crecen las bajas y se amplía el radio de impacto, el mundo observa con la incertidumbre de que esto apenas comienza. El régimen cubano vuelve a hablar de guerra y lo hace con el mismo discurso de siempre. El dictador Raúl Castro envió un mensaje al Ejército Central de Cuba, asegurando que están listos para enfrentar cualquier agresión y prometiendo victoria, una frase que no es nueva, pero que ahora llega en medio de una creciente tensión y de una crisis interna cada vez más profunda en la isla. El mensaje fue leído durante un acto oficial en Matanzas, por el aniversario 65 de esa fuerza militar, fundada en plena etapa revolucionaria. Y el tono fue claro: resistencia, enemigo externo y preparación para la guerra. El mismo libreto que el régimen ha repetido durante décadas, pero ahora con más intensidad. Desde enero, La Habana declaró el 2026 como el año de preparación para la defensa, activó ejercicios militares constantes y comenzó a hablar abiertamente de escenarios de guerra, todo después de un hecho clave: la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, donde también murieron decenas de agentes cubanos que formaban parte de su seguridad. Un golpe directo al aparato del régimen. Desde entonces, el discurso ha subido de tono. El Ministerio de las Fuerzas Armadas incluso ha asegurado que palabras como rendición o derrota no existen en su vocabulario, y que ningún enemigo estará a salvo en Cuba. Pero más allá de las amenazas, hay otro mensaje detrás. Analistas coinciden en que esta retórica militarista busca desviar la atención de la grave crisis que vive el país. Apagones, escasez, inflación y un creciente descontento en las calles. Un escenario que pone presión al régimen y que responde, como siempre, apelando al miedo, a la idea de un enemigo externo, a la narrativa de resistencia. Mientras tanto, en los actos oficiales,
Se entregan reconocimientos a militares, incluso a oficiales vinculados a operaciones en el extranjero, reforzando el papel activo de Cuba en conflictos fuera de su territorio. Y se revive el discurso histórico, el de Playa Girón, el de la guerra, el de la confrontación permanente. Pero la realidad es otra. Un país en crisis, con una población agotada y un régimen que vuelve a mirar hacia lo militar para sostenerse en el poder. Así, mientras Cuba enfrenta uno de sus momentos más difíciles, sus líderes no hablan de soluciones económicas, hablan de guerra, informó Enrique López para América Noticias. El régimen cubano anuncia un indulto masivo, pero las dudas no tardan en aparecer. El gobierno de la isla informó que más de 2.000 presos serán liberados como parte de un nuevo proceso de beneficios penitenciarios. Según medios oficiales, la medida incluye a 2.010 sancionados, seleccionados tras evaluar su conducta, el tiempo cumplido y su estado de salud. Entre los beneficiados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores e incluso extranjeros. Un anuncio que llega en el marco de la Semana Santa y que el régimen presenta como un gesto habitual dentro de su sistema judicial. Anuncia el gobierno cubano decisión de indultar a más de 2.000 sancionados. Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, inciso 2 de la Constitución de la República, se decidió poner en libertad a 2.010 sancionados a través de un indulto aprobado por el gobierno de Cuba. Pero no todos entran en esa lista. Quedan fuera los condenados por delitos graves como asesinato, abuso sexual, narcotráfico o robos violentos. Y aquí está el punto más polémico. También fueron excluidos los llamados delitos contra la autoridad, una categoría que, en Cuba, suele aplicarse contra manifestantes, opositores y ciudadanos críticos del sistema. Es decir, muchos de los considerados presos políticos quedarían fuera de este indulto. Y eso ha encendido las críticas. Organizaciones como Prisoners Defenders aseguran que esta medida no representa un cambio real, sino una estrategia del régimen para proyectar una imagen de clemencia, mientras continúa la represión. Su presidente, Javier Larrondo, denunció que el indulto se produce en medio de un endurecimiento del control interno, lo que, según afirma, contradice el discurso oficial. Mientras el régimen cubano está encarcelando, está deteniendo, el mes pasado ha detenido a cientos de personas por toda Cuba, y ha encarcelado a muchos de ellos. Estamos contabilizando decenas y decenas de nuevos presos políticos en marzo. Mientras hace eso, ahora se las da de buenos, de benevolentes, como dicen ellos, y anuncian una excarcelación, un indulto incluso, de 2.010 presos. Bien, han excluido explícitamente los delitos contra la autoridad, que son los más usuales entre los presos políticos. Así que no tenemos gran esperanza de que vaya a haber demasiados presos políticos excarcelados. Mientras tanto, en la isla, la realidad sigue marcada por la crisis, escasez, apagones y creciente descontento social, y en ese contexto, este tipo de anuncios generan más preguntas que respuestas. ¿Es un gesto humanitario o una jugada política? ¿Un alivio real o una estrategia de imagen? Por ahora, lo cierto es que algunos saldrán de prisión, pero otros seguirán dentro, y el debate apenas comienza. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. México envía millones de dólares a Cuba en medio de una crisis que no da tregua. El gobierno de Claudia Sheinbaum aprobó casi 35 millones de dólares para impulsar la llamada autosuficiencia alimentaria en la isla, a través del programa Sembrando Vida, un plan que promete generar empleo y mejorar la producción agrícola. Pero la gran pregunta es otra. ¿A quién realmente beneficia esta ayuda? Porque Cuba no es cualquier país. Es un régimen con un sistema altamente centralizado, donde la propiedad privada está limitada y la comercialización de alimentos sigue bajo control del Estado. Un contexto que genera dudas. El programa será administrado por entidades mexicanas, bajo supuestos controles de transparencia, pero dentro de la isla,
no existen mecanismos independientes que permitan verificar a dónde va realmente ese dinero. Y ahí es donde crece la incertidumbre. Porque no es la primera vez que la ayuda internacional levanta sospechas. En el pasado, donaciones han terminado en tiendas en divisas fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Mientras tanto, en las calles, la realidad es otra. Escasez de alimentos, apagones constantes y protestas cada vez más visibles. Un país en crisis, donde millones luchan por sobrevivir. Y en medio de ese escenario, México no solo ayuda, también respalda. El gobernante cubano agradeció públicamente el apoyo, en un momento donde el régimen enfrenta una de sus mayores presiones internas, pero críticos advierten, sin cambios estructurales, sin reformas reales, este tipo de ayuda podría terminar sosteniendo el mismo sistema en lugar de resolver el problema, es decir, más que una solución, podría ser un salvavidas, un alivio temporal que no cambia el fondo, porque el problema de Cuba no es solo falta de recursos, es el modelo. Así, mientras millones de dólares cruzan fronteras, la pregunta sigue en el aire. ¿Está México ayudando al pueblo cubano o al régimen que lo controla? Y sobre todo, ¿cuánto de ese dinero llegará realmente a quienes más lo necesitan? Informó Leticia Grao para América Noticias. Tensión entre aliados. Y ahora también con un giro inesperado hacia lo personal. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a recientes comentarios del mandatario estadounidense Donald Trump, calificándolos como poco elegantes, luego de que el tema de su matrimonio entrara en la conversación pública. Los comentarios del presidente Trump no son elegantes ni apropiados. Y no voy a responder a eso, no merece una respuesta. Durante un encuentro privado, Trump hizo referencia a un video que se volvió viral meses atrás, donde se observa a la primera dama francesa, Brigitte Macron, en un momento incómodo con el presidente francés al bajar de un avión en Vietnam. Un episodio que en su momento el propio gobierno francés describió como una situación menor, pero que volvió a tomar fuerza tras los comentarios del mandatario estadounidense. Llamó a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Todavía se está recuperando del golpe en la mandíbula. Sin embargo, más allá del momento personal, el trasfondo es político. Las diferencias entre Washington y París siguen creciendo, especialmente en temas clave como la OTAN, el conflicto con Irán y la seguridad en el estrecho de Hormuz. Trump ha sido claro con sus aliados, ha pedido mayor apoyo, incluso sugiriendo que países como Francia deben involucrarse más, enviando recursos y respaldo militar en zonas estratégicas. Una postura que responde a su línea de presión internacional, donde insiste en que cada país debe asumir su responsabilidad, pero Macron no coincide. El presidente francés aseguró que una operación militar en el estrecho de Hormuz no es realista y advirtió que la guerra no es la solución a largo plazo para el conflicto con Irán. Dos visiones distintas en un momento global delicado. Por un lado, Estados Unidos empujando con fuerza en el escenario internacional. Por el otro, Europa llamando a la cautela. Así, lo que comenzó como un comentario sobre un video viral terminó reflejando algo más profundo, las diferencias estratégicas entre dos aliados históricos y, en medio de todo, una relación que mezcla diplomacia, presión y ahora también momentos personales que no pasan desapercibidos. Informó Leticia Grao para América Noticias. Miami es la segunda ciudad con peor tráfico de Estados Unidos y señalada por tener los peores conductores. Manejar en Miami ya no es solo una molestia diaria, es una pesadilla sobre ruedas. Un nuevo estudio revela que Miami se ha convertido en la segunda ciudad con peor tráfico de todo Estados Unidos, solo por detrás de Washington, D.C., superando incluso a gigantes como Los Ángeles y Nueva York. Pero el informe va más allá del congestionamiento. También señala a Miami como una de las ciudades con los peores conductores del país. Una combinación explosiva que convierte cada trayecto en una experiencia de estrés, peligro y pérdida de tiempo. Cambios bruscos de carril, exceso de velocidad, conductores distraídos con el celular, irrespeto a semáforos y señales de tránsito.
Son comportamientos que, según el estudio, se repiten a diario y agravan el caos vial en la ciudad, una jungla sin reglas y un riesgo constante. Muchos aseguran que salir a la calle implica estar preparado para lo peor, desde choques menores hasta accidentes graves. Mientras tanto, las autoridades enfrentan el desafío de encontrar soluciones reales a un problema que ya no es ocasional, sino estructural. Porque hoy, según este estudio, Miami no solo está entre las ciudades con peor tráfico de Estados Unidos, está en el podio del caos vial. Así está la situación en Miami. Les seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Arrestan a segundo cubano por robo de $100,000 en Miami-Dade. José Guim, cubano de 45 años residente en Miami, fue arrestado como segundo sospechoso del robo de unas joyas y objetos de valor estimados en $100,000 en una casa del oeste de Miami-Dade. Según la policía, el golpe ocurrió de madrugada el 14 de marzo y ambos implicados habrían cortado la electricidad de la vivienda para desactivar alarmas y cámaras antes de entrar por la parte trasera. El caso llamó la atención porque Guim era empleado y amigo de la víctima, y los informes señalan que él mismo dio la dirección de la casa y el dato de que la familia estaría fuera de viaje. Además, habría entregado la palanca usada para forzar la entrada y pactado recibir 20% del botín. Su presunto cómplice, Pedro Luis Díaz Castro, ya había sido arrestado antes por el mismo caso y también enfrenta cargos por otros delitos. Guim permanece detenido mientras el caso sigue avanzando en Miami-Dade. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Enrique ha escrito un maravilloso artículo, señores, en la prensa chilena. Maravilloso, yo digo, no solo por lo que cuenta y no solo por cómo está escrito, sino por la oportunidad. Y entonces hace unos días, cuando salió este artículo, que salió creo que el 30 de marzo, llamé inmediatamente a Enrique y le pedí que compartiera con nosotros espacios aquí. Él tenía varias entrevistas y ni él había podido, y ayer yo no pude, pero dije, no, Enrique, antes que se acabe la semana tienes que estar tú. ¿Y por qué quiero traerlo? Porque Enrique ha hecho un aporte importante de todos los que habitualmente hace. Un aporte importante sobre un ángulo poco conocido del aparato de espionaje cubano, que es cómo el castrismo penetró y cuál fue la actividad en Chile. Y es importante porque ahora tenemos un nuevo presidente en Chile, un amigo de la causa cubana, José Antonio Kast. Y Enrique lo que cuenta aquí, yo quiero que se lo comparta también con ustedes. Y también, después que repasemos el artículo, quiero hablar un poco con Enrique de la conferencia que la comenté el otro día, que tuvieron 2 oficiales mujeres, agentes especiales, como se llama en el Buró Federal de Investigaciones, una conferencia extraordinaria sobre el espionaje cubano en todos estos años. Entonces, nada, recibo aquí, Enrique García, ex oficial de inteligencia cubano, larga historia, largos años de un trabajo excepcional de colaboración con las autoridades norteamericanas desde que desertó en enero de 1988-89, el 8 de enero del 89, si estoy en lo correcto, Enrique. Eso es correcto, 8 de enero del 89. Es decir, que se cumplieron ya 35 años, no, 40. Perdón, no te escuché, Enrique. 37, ¿no? 37 años. 37, vamos, sí, 37 años de aquel episodio que algún día compartiremos aquí ampliamente. Bueno, Enrique, el artículo tuyo publicado en la prensa chilena se titula «Dirigí la inteligencia cubana contra Chile y sé que sigue siendo una amenaza». Para que nuestro público sepa, ¿de qué año a qué año tú dirigiste las operaciones del espionaje cubano en Chile? Yo dirigí las operaciones del espionaje cubano en Chile entre el año 1981 y 1983. Pero sucede en el caso de Chile, hay una característica más. Las personas o la persona en particular que me recluta a mí como oficial
primero como colaborador y después cuando pasé, me propusieron como oficial de la inteligencia cubana y entré a la inteligencia como oficial operativo, era precisamente la persona que había sido jefe de centro en Chile y el primer círculo el centro, perdona, para quienes nos escuchan y no están tan... El centro es la base de espionaje de Cuba en cualquier país o de los soviéticos, así se llamaba. Exactamente, el centro legal, porque realmente antes que se abriera el centro legal con el gobierno de Salvador Allende, que se abre en 1970, antes de eso Cuba operaba en Chile, nunca dejó de operar en Chile ni cuando se rompieron las relaciones diplomáticas. Cuando hablo de centro legal, hablo efectivamente del centro de la Oficina de la Inteligencia Cubana que dirigía las operaciones de la inteligencia durante la época en que hubo relaciones diplomáticas con el gobierno de Salvador Allende. Y prácticamente no solo él, Manuel Martínez Galán, que fue jefe de centro en Chile y luego fue jefe de centro en Perú, sino el resto de los oficiales que estuvieron en Chile durante esos años y que habían atendido incluso Chile en la inteligencia cubana desde los 60, fueron parte de mi círculo más cercano desde mis inicios en la inteligencia. Entonces, eso me hace tener un background muy particular porque no solo tuve acceso a todos los expedientes de la inteligencia, no solo coordiné sistemáticamente en este caso, con el servicio paralelo para las operaciones subversivas, que era en esa época ya, en la época que yo entro en la inteligencia, era la oficina del Departamento de América de Piñeiro, antes Liberación Nacional, y sino también con la Dirección de Operaciones Especiales, que eran el brazo armado de la parte subversiva. Entonces, tuve un conocimiento muy detallado de todo Chile, desde todos los ángulos, ¿no? Por eso siempre el tema chileno, si bien como tú conoces, ¿no? Yo dirigí el trabajo en 7 países de América Latina. En Chile siempre sentí una cosa muy especial porque fue un país que por diferentes lugares me llegó mucha información. Es decir, en Chile, en ese periodo, estamos hablando del 81 al 83, ya la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet ya estaba en pleno control del país. Incluso lo que tú estás diciendo hoy es que las operaciones de Cuba seguían activas. Sí, por supuesto. Después que se produce el pronunciamiento militar el 11 de septiembre, cuando se retira, no voy a decir la embajada, porque realmente eso era una invasión cubana. Ya. Una embajada gigantesca. Tenía un centro el centro de la inteligencia cubana tenía como alrededor de 14 oficiales. Había otro centro, que era el centro en aquella época, todavía no estaba el Departamento de América, era Liberación Nacional, que el jefe de ese centro era el que estaba casado, ahora me recuerdo el nombre, el que era viejo oficial de la inteligencia, que en esa época estaba con Piñeiro, que era el que estaba casado con la hija de Allende, Oña de apellido, y más la embajada, el embajador era García Inchausti, y además esa embajada tenía una peculiaridad. Había más de 50 efectivos de tropas especiales cubanas dentro de esa embajada. O sea, era una gran fortaleza lo que tenía desplegada Cuba, tuvo desplegada Cuba en esos años. Cuéntame esta parte, ¿cuál fue la descripción que tú le hiciste en el año 89 y 90 a la comunidad de inteligencia sobre el perfil de Ana Belén Monte? Y me es familiar porque además, por eso me encantó la conferencia que daban ayer las oficiales del FBI, y porque mencionan cosas que son muy reales, como es armar un rompecabezas con piezas, ¿no? Yo tenía piezas de información como los perfiles donde estaban encajados, el tipo de información que proporcionaban, que era una red en el caso del Departamento de Estado y posiblemente en otra institución que nunca se ha mencionado hasta el día de hoy. En el caso de Ana Belén, sabía que era una mujer que estaba proyectada en la comunidad de inteligencia norteamericana, en este caso la DIA, pero bueno, eran piezas y lógicamente, como en otros casos, como los casos que te acabo de mencionar antes, tenía los nombres y apellidos, o sea, era claro que estaba hablando yo con elementos de peso, pero bueno, investigar eso es complicado. Luego, como tú bien acabas de decir, nuestro querido amigo y hermano José Cohen, pocos años después proporcionó información muy valiosa también a la comunidad de inteligencia norteamericana en relación a esto. Y bueno, como ella explicaba, en el trabajo contra inteligencia a veces es muy complicado y en un país como este tan grande
y con una burocracia tan grande es más complicado, y además con un sistema democrático que cambian las prioridades de los gobiernos y los ángulos de... También eso complica las cosas. Entonces a veces las investigaciones se abren y demoran años porque no siempre hay la misma cantidad de recursos para tener la misma cantidad de personal dedicado a un tema. Tal vez con la información que se tuvo ya desde los años 80 y con todo el trabajo valioso que aportó Pepe Cohen con Valdés, con la información que brindó, si se hubieran dedicado más recursos, se hubiera podido lograr más antes, pero bueno, no importa. El caso es que se siguió trabajando, a veces más rápido, a veces más despacio, y los resultados fueron saliendo. Pero yo sigo diciendo, y esto es importante repetirlo, Miguel, y es que en cualquier caso, lo que se ha descubierto hasta ahora puede seguir representando la punta del iceberg, porque todos estos casos, y siempre he dicho, la primera prioridad de un agente cuando se recluta es convertirlo en un agente indicador. O sea, en el área donde está trabajando esa persona va indicando a aquellas personas susceptibles con motivaciones y con características para ser reclutadas por la inteligencia. Ergo, yo señalo de que sí se han logrado resultados importantes tal vez con esos viejos agentes cubanos, pero yo estoy convencido que se fueron reclutados otros más jóvenes inducidos por estas mismas personas y otros reclutados con otras características. Y ellas señalaron ayer en esa entrevista algo bien importante, cómo no se puede subestimar a la dictadura cubana en su servicio de inteligencia, porque incluso en los momentos más álgidos desde el punto de vista económico, el país siempre ha contado con los recursos para su trabajo de inteligencia y especialmente para su trabajo de inteligencia contra los Estados Unidos. Y una última cosa, yo le decía siempre, le ponía un ejemplo a la comunidad de inteligencia americana. Yo, por ejemplo, mi última misión fue para los servicios cubanos fue en Ecuador, cuando en la época que empecé a trabajar para la comunidad de inteligencia americana, para la CIA en particular. Y yo recuerdo que los cubanos, en Ecuador teníamos reclutados en aquel momento, desde el secretario privado del presidente hasta 4 o 5 ministros, teníamos acceso a un nivel informativo que manejábamos el país. Y sin embargo, si tú como oficial de inteligencia reclutabas al tipo que limpiaba el piso en la embajada americana, te premiaban más que si reclutabas a un ministro ecuatoriano. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cualquier lugar que estuviera la inteligencia, el reclutamiento de ciudadanos o de personas vinculados al gobierno norteamericano tenía más valor que ninguna otra cosa. Entonces, los americanos Estados Unidos tiene 17,000 prioridades. Para la inteligencia cubana, aparte de acabar en el mundo entero, su prioridad número 1 era penetrar a los Estados Unidos. Pero Cuba no se dio cuenta que ya Enrique García estaba trabajando con los Estados Unidos. Ese es un cuento para otro día y que te lo reservas para el libro. Enrique, ha sido un gran placer. Ahí me hicieron una pregunta sobre el amigo común Pepe Cohen. Creo que le toca responderla a él. Nada más en una línea. ¿Cómo está Cuba hoy? ¿Cuba sigue siendo una amenaza en materia de inteligencia aún hoy? ¿Cómo está? Cuba, la dictadura cubana va a ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos hasta su último día. E incluso después de su último día hay que actuar para que sus redes no continúen trabajando. Así que la amenaza fue y será. Enrique, te vuelvo a invitar. Tremendo trabajo. Te felicito. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Luis Gómez, economista, buen amigo de casa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, con estos datos en la mano, ¿por qué algunos colegas tuyos están hablando ahora diciendo que los mercados financieros se muestran cada vez más preocupados porque ven señales de que vamos hacia una recesión? ¿Esto es exagerado? ¿Esto es cierto? ¿Es objetivo? Yo creo que es muy temprano para podernos predecir si vamos a una recesión. Por ejemplo, hoy hubo algunas declaraciones que pueden indicar que Donald Trump quiere acabar con la guerra rápida. Además, él dijo en declaraciones, yo creo, de Telegraph, un periódico del Reino Unido,
que quería terminar con la guerra en 2-3 semanas, perdón, y ya el mercado bursátil reaccionó positivamente. Es muy temprano para decirnos eso. Sí, estoy convencido que Donald Trump no tiene cualquier tipo de interés en tener una guerra que pueda ser prolongada, y en ese marco ya los mercados financieros van a recuperar y el precio de la gasolina también recuperará su nivel normal. Luis, técnicamente, ¿qué es una recesión? Una recesión es cuando hay varios periodos, o sea, más que 3 meses, en que el crecimiento es negativo. La economía no solamente no crece, pero retrocede. Es un crecimiento negativo. O sea, este mes se produce más que el mes anterior. Entonces significa que hay una recesión, una contracción económica. Y eso, cuando hay una recesión, es cuando hay un conjunto de retrocesos de la productividad, de la producción económica y de la riqueza generada en un país varios meses consecutivos. No es el caso. No es el caso. No hay todavía un punto que sea para panicar de ese punto de vista. Entonces, ¿por qué hacen estos pronósticos ciertos colegas tuyos y ciertos periodistas, por Dios? Ya sabemos que la vida está dura, pero ¿por qué no la quieren complicar más diciendo estas cosas? ¿Es una irresponsabilidad o no? Claro, porque hay gente que también tiene su agenda propia, ¿no? Hay gente que tiene más protagonismo hablando mal, hay gente que tiene sus encomiendas y hay gente que no, que tiene su agenda. Yo creo que cuando yo hago este comentario político tengo que ser imparcial y tengo que aquí transmitir lo que yo, mi opinión, pero esa opinión es consustanciada en evidencias factuales, y es el caso. No hay siquiera contracción conocida en ningún mes de la economía norteamericana para hablarnos de recesión. Luis, antes de la próxima pregunta, ¿qué es técnicamente la estanflación? Ok, la estanflación es cuando existe un fenómeno como existió en los años 70. O sea, hay un crecimiento muy moderado, que puede ser contracción o puede ser abajo de 0,5%, y cuando hay inflación. ¿Qué significa eso? Significa que la economía no está produciendo, no está creciendo, los salarios no suben, pero los precios suben. Y eso significa, como tú dices, concretizando, significa irnos al supermercado y cada vez más los productos están más caros y nuestro salario es igual. O sea, el aumento de costo de vida. ¿Estamos ahora en esa fase? ¿Estamos en estanflación? No. No, porque no estamos todavía, estamos creciendo casi 2%. Eso no es una estanflación. O sea, por Dios, a los agoreros y para concretarte mejor el tema de la recesión, porque me gusta ser claro y técnicamente riguroso. Para ver una recesión, una contracción económica, una recesión, tiene que haber 2 trimestres seguidos con contracción económica, o sea, con crecimiento negativo. No es el caso. No tenemos cualquier crecimiento negativo en este momento, que se conozca. Ok, perfecto. Oye, Luis, ¿qué pasa si se reduce el gasto del consumidor? Primero, ¿el gasto del consumidor en Estados Unidos se ha reducido demasiado significativamente como para poner el grito en el cielo? Si hay un retroceso muy grande del consumo privado, ¿ok? El consumo privado es una espada de doble filo, así se dice, ¿verdad? Sí, así se dice. Cuando una economía depende demasiado del consumo privado, es malo. Significa que tiene muy poca producción, ¿ok? Pero si no hay consumo privado, también es malo porque eso no desarrolla la economía. En términos, aterrizando como tú dices, ¿qué significa esto? Significa que el consumo privado es importante porque es quien da dinero a las empresas, deja dinero en los servicios, en el comercio, en los supermercados, en las gasolineras, en las farmacias, en fin, deja dinero y hace generar la empresa. Ahora, ese consumo privado tiene, para ser sostenible, para ser saludable, no puede ser soportado en crédito, tiene que ser soportado en la ganancia de las propias familias, de las propias personas. Oye, Luis, hablando como los locos, estoy viendo a miles de personas
en los alrededores, en la cercanía del Centro Espacial Kennedy, esperando el despegue de Artemis 2. A partir de las 6 de la tarde estaremos en vivo comentando eso. Pero es que acabo de desglosar unos datos que cortan el aliento sobre las inversiones económicas que se esperan en la Luna. Se esperan ingresos de 127,000 millones de dólares en actividades comerciales en la Luna. Inversiones que podrían alcanzar entre 72,000 y 88,000 millones de dólares con los metales raros, aquellos de las tierras raras que tanto quieren los rusos, los chinos, los Estados Unidos. O sea que la Luna es un objeto de seducción extraordinario económicamente hablando. Bueno, si hay forma de traer todos esos metales, de aterrizar todos esos metales raros, eso es sin duda un nuevo modelo económico, una nueva actividad económica, como fue la Internet, como fue los negocios digitales. Es un nuevo paradigma económico y eso va a generar crecimiento económico. Además, es una forma muy creativa y muy importante si es rentable y viable hacer eso para ayudar a aquello que tanto los Estados Unidos necesitan, que son los chips, la producción de chips, de vehículos eléctricos, de armamento inteligente, que todo eso son necesarios, los semiconductores inteligentes que dependen de las tierras raras. Y hoy tú sabes quién produce las tierras raras. 90% de la producción de tierras raras en todo el mundo depende de los chinos. Y ese está un problema que Donald Trump y su administración procura muy bien contrariar. Porque los chinos no quieren compartir eso con nadie. No, ellos incluso suministran eso y proceden a una cotización de ventas. O sea, al país de X, a Estados Unidos, no te puede vender más de que no sé cuántas toneladas. A Europa tampoco. O sea, racionalizan para ellos controlar el acceso del mercado a esas tierras raras. Y eso no está bien porque vivimos en un país con una economía global y una economía libre. Ellos también quieren controlar el acceso a las tierras raras. Y es por eso mismo, en mi punto de vista, y ya te hablé varias veces aquí en este programa, en este espacio, que Donald Trump busca encontrar soluciones energéticas, designadamente el petróleo, en que China necesita para su consumo 70% de importaciones de petróleo para tener un espacio de negociación con las tierras raras que China domina. 90% de su procesamiento. Por último, Luis Gómez, mercado laboral, ¿cómo está hasta ahora? Bueno, el mercado laboral, tuvimos noticias en estos días muy interesantes. O sea, mientras en el último mes habíamos perdido puestos de trabajo, el mercado laboral, ¿te recuerdas que en febrero hablamos de eso? Habíamos perdido 92,000 puestos de trabajo. Ahora se creó 62,000 puestos de trabajo, de acuerdo con el relatorio de ADP divulgado en esta semana. Son datos bastante importantes y que demuestran que no hay cualquier tipo de recesión económica. Puede no haber un crecimiento económico muy importante, pero incluso la economía del mundo va a reducir un poco las tasas de crecimiento económico para este año de 2026. Pero también los pedidos de subsidio de desempleo, no sé si se designa aquí, las personas que están en paro, es 210,000 personas los pedidos. Ya. Es históricamente bajo, entonces significa que tampoco hay cualquier tipo de alarmismo relativamente al mercado laboral. O sea, no estamos tocando fondo, no estamos en recesión, no estamos en esta inflación, los precios están altos, los salarios estamos no han con un subido. Problema que tiene que ver con el coste de la energía, Exacto. por las razones que todos nosotros sabemos. Pero yo creo, muy sinceramente, que este problema de la energía en 3 semanas, máximo un mes, vamos a tener novedades y yo creo que hay una fuerte posibilidad, no quiero ser excesivamente optimista, para regresar a la normalidad. Luis Gómez, buenas tardes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.